Gracias, compañera diputada. Muy buenas tardes, señoras y señores, y muy buenas tardes a la prensa que nos acompaña. Me hubiera encantado que el día de hoy, a lo largo de las diferentes participaciones que se van a tener, todos los diputados y las diputadas del PAC estuvieran presentes escuchando las diferentes acotaciones que se van a dar. Lamentablemente no es así, pero bueno, vamos a proseguir en lo que hoy tenemos para la agenda. Yo quisiera comenzar esta participación haciendo una aclaración clara y pública ante algunas declaraciones del oficialismo y del gobierno anterior sobre la investigación que se vino llevando a cabo a lo largo de más de 8 meses, en términos de venir a minimizar o a restarle la objetividad y la responsabilidad que ha tenido esta investigación y que ha tenido la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Perdón, diputado Crucha, ¿usted podría ayudarme, por favor? Gracias, es que me distrae. Muchas gracias. Reiteradamente se ha venido a decir que esto es un tema de politiquería, que esto es una sacada de clavos o que estamos exagerando con los hechos. Yo quisiera decirle a la bancada y a la administración anterior y a la administración actual del PAC que esto no es ninguno de esos casos. Tampoco estamos al frente de una situación como en algunos casos, algunos compañeros del PAC han señalado de que no se perdió plata, nadie se robó plata, y como no se robó plata, pues no deberíamos estar haciendo el ruido que se ha venido haciendo sobre este tema. Por eso yo quisiera entonces comenzar mi participación desmitificando declaraciones falsas que hizo don Luis Guillermo Solís en días pasados, principalmente cuando dio una conferencia de prensa el mismo día que venía a una actividad aquí a la Asamblea Legislativa. Don Luis Guillermo Solís, en conferencia de prensa, dijo que la Contraloría General de la República había avalado el presupuesto del año 2018. Y eso es absolutamente falso. La Contraloría lo que hace todos los años es certificar los ingresos del presupuesto, que es muy diferente a avalar un presupuesto. Es mucho tiempo después, mucho tiempo después, que la Contraloría presenta un informe técnico que todos lo tenemos ya en nuestras manos y donde viene más bien a improbar la liquidación del presupuesto. Pero como es costumbre del PAC manipular los datos, manipular la información, han venido queriendo confundir a la ciudadanía y a los medios diciendo que la Contraloría había certificado, había avalado el presupuesto. Y vamos a ver claramente y con datos por qué decimos que esa afirmación es falsa. Revisamos la memoria anual de la Contraloría de la República, la cual es clara y es contundente, señores, donde dice que no avala la liquidación del presupuesto del año 2018. Y dice exactamente, y abro comillas, el presupuesto tiene serias debilidades sobre la razonabilidad de las cifras y la calidad de la información, así como el incumplimiento de los principios presupuestarios de equilibrio, anualidad y publicidad. Tampoco avala el informe de resultados físicos de los programas ejecutados del Ministerio de Hacienda, pues se incumplen los criterios establecidos en la Ley de Administración Financiera de la República, y cierro comillas. Vean qué serio lo que dice la Contraloría General de la República. No hay calidad de la información y se incumplen los principios presupuestarios, lo cual obviamente viene a fomentar la impunidad en este país. Y finalmente también la Contraloría nos dice que la información es débil y es poco transparente. Para el 2018, el presupuesto inicial se formuló y se aprobó incumpliendo el principio de equilibrio. El principio de equilibrio en este caso estaba representado porque un 24% de los gastos no tenían ingresos que les permitiera hacer esas erogaciones. Un 24% de los gastos se efectuaron o se llevarían a cabo sin tener el debido ingreso que lo respaldara. Ojo, porque esto entonces generó una serie
de efectos de los cuales hoy todavía vivimos esas consecuencias. La Contraloría, en esa memoria que resulta objetiva y esclarecedora, como ya lo he venido diciendo, señaló, entre comillas, según la Dirección de Crédito Público, el costo promedio de la deuda interna pasó de 7.9 en el 2017 a 11.5 en el 2018 y los intereses en relación al PIB han tenido una evolución mucho más dramática. Por ejemplo, pasaron en el 2012 el gasto por intereses de un 2.2 al 2018 de un 3.5. Con datos tan contundentes, con procesos que llevan no una homogeneidad, sino más bien van generando alertas de que algo no está bien. Con una evolución macroeconómica tan predecible, ¿cómo entender entonces que Hacienda Pública no, se le haya ido o se le fue, como han dicho algunos, presupuestar tantos miles de millones de colones? Algo que hay que reiterar, es que esto nunca había pasado en las finanzas públicas de este país. Y sigue diciendo la Contraloría, las sumas presupuestadas inicialmente en la partida de amortización del servicio de deuda fueron insuficientes para cubrir los pagos necesarios. Por eso, señoras y señores, desde la fracción del Partido Liberación Nacional hemos concluido que este famoso hueco presupuestario no es otra cosa más que una confabulación política sin precedentes a la institucionalidad de este país. Se manipularon los datos porque estaban al frente de un año electoral, donde mostrarse bien desde el punto de vista financiero podría generar réditos importantes en las urnas de este país. Y es que, señores, el manejo de la hacienda pública fue el talón de Aquiles de don Luis Guillermo Solís y de todo su gabinete a lo largo de todos los años que estuvo al frente en este país. Y si no, veamos los métodos que utilizaba con muchísima frecuencia. Negoció deuda de largo plazo en el corto plazo para el año 2018 y 2019. Y esto significaba que él y su gabinete iban de salida, mientras que otros, que en este caso, por sorpresa de todos, el Partido Liberación Nacional, el Partido Acción Ciudadana, es a quien le ha tocado hacerle frente a esas implicaciones de decisiones y de cálculos políticos. Este mecanismo, si bien es cierto, es un mecanismo legal, es un mecanismo irresponsable, cuando usted sabe que usted está dejando la administración y que otro, sin saber cuál, la va a tomar. Pero además, yo quisiera señalar que este no es el único caso de la administración Solís Rivera. Quiero comentarles, compañeras y compañeros, que en la memoria de la Contraloría también dice que entre los meses de marzo y abril del año 2017, el Ministerio de Hacienda realizó inversiones de corto plazo en el Banco Crédito Agrícola de Cartago. Todos recordarán la forma en la que la administración Solís Rivera defendía a capa y espada la permanencia de ese banco. Pues desde Hacienda se hicieron inversiones de corto plazo por 100.000 millones de colones y 50 millones de dólares al amparo del artículo 4 de la ley del Sistema Nacional Bancario. Y dice claramente la Contraloría al respecto que, producto de una decisión de gobierno, las inversiones en comentario no fueron canceladas ni renegociadas ese año. Si esto no es cálculo político, ¿qué es? Inversiones de corto plazo que debieron de haberse cancelado en el corto plazo por producto de una decisión del gobierno, fueron canceladas en el largo plazo. Y abro aquí comillas de lo que indica la Contraloría. Dichas inversiones no fueron registradas y, por tanto, no fueron incluidas en la liquidación del presupuesto de egresos del año 2017 como un gasto de activos financieros en ese periodo, aun
cuando tuvo un efecto sobre las finanzas públicas equivalente al 0.4% del PIB. Quiere decir que el PIB final del año 2017 no fue 6.2, como se nos dijo, fue de 6.6%, con lo cual también queda muy en duda el tema de la transparencia de la administración Solís. Además, se concluye que con esta situación se contravino lo establecido en el principio presupuestario de universalidad e integralidad, el cual señala que el presupuesto debe de contener de manera explícita todos los ingresos y gastos originarios en la actividad financiera que deberán incluirse en su importe íntegro. Esto, compañeras y compañeros, esto es muy grave, muy grave. Muestra la tendencia del PAC de ocultar información, de no manejar la hacienda pública ni siquiera en un nivel aceptable de transparencia. Nos habla también de un país donde nosotros podemos ocultar las cosas y no pasa nada, transgrediendo la institucionalidad sin que exista ninguna sanción para ellos. Pero la pregunta que uno debería hacerse es por qué el gobierno de Luis Guillermo Solís no registró presupuestariamente las inyecciones de capital al Bancrédito por 0.4% del PIB. ¿Cómo eso pasó por alto? Pues es muy sencillo, es muy fácil la respuesta. Simplemente para que no se discutiera aquí en la Asamblea Legislativa, porque debió haber venido como un presupuesto y no se hizo, para que aquí tampoco se le discutiera el cierre de una institución que ha sido insigne para los agricultores y, por supuesto, ese es un sector importante para efectos de votaciones. ¿Por qué se usó un método de capitalización temporal de forma permanente? Pues sencillamente para no tener que presupuestar los dineros de Bancrédito en época electoral. Año y medio, 18 meses estuvieron esos dineros que se habían girado para inversiones de corto plazo sin registrarse, sin hacer los registros debidos de acuerdo a la Ley de Presupuestos Públicos. Vean entonces cómo las pistas nos confirman una y otra vez que estamos al frente de una actividad eminentemente política, eminentemente electorera. Ese era el único fin de todo ese manejo irresponsable de parte de las finanzas públicas. ¿O es que nos van a decir ahora los señores del PAC que eso era una casualidad? Era una casualidad que todo esto se diera justamente en un año electoral. Era una casualidad que un banco tan emblemático no se tomaran las decisiones que se debían de tomar en el momento correspondiente. No, señores, eso no era ninguna casualidad. Eso se llama cálculo político y obviamente la irresponsabilidad tan alta de no medir las consecuencias que hoy todos los costarricenses pagan sobre esa situación. Y de nuevo, si no es politiquería, digamos que no fue politiquería, entonces, ¿qué sería? Ineptitud de los funcionarios de Hacienda, funcionarios que de paso muchos de ellos siguen todavía colaborando en la hacienda pública de este país, personas que han tenido años de experiencia en el manejo de las finanzas de este país. ¿Cómo a funcionarios competentes se les olvida entonces registrar una actividad de 0.4% del PIB, y un hueco presupuestario de casi 900.000 millones de colones? Es que cualquier funcionario con un poquito de experiencia que no estuviera haciendo una confabulación con el gobierno alrededor de este tema hubiese levantado la mano y llamado la atención sobre algo tan importante. Si eso no fue un olvido, entonces estamos hablando que en el ministerio tenemos personas incompetentes, de talante moral cuestionado y de un nivel profesional que no deberían estar hoy ahí y que sin embargo continúan. Y no solamente continúan, sino que los que no continúan son premiados. Recientemente el presidente de la República nombró al señor Julio
a don Julio Espinosa, que era el encargado de crédito público, lo nombró como directivo en el Banco de Costa Rica. Y estando en esa junta directiva fue nombrado en 2 de las subsidiarias del Banco de Costa Rica. Recordemos además quién es el Banco de Costa Rica hoy en día, un banco altamente cuestionado en este país. Y esto hay que decirlo, y hay que decirlo reiteradamente, esto fue un cálculo electoral, no hay otra razón. Un cálculo electoral de un partido que se ha denominado ser el rey de la ética, que nos ha dado cátedra por años y años y años de lo que es la ética, pero se le olvida cuando está en gobierno, no solamente estos cráteres, como decía el compañero Jonathan, sino que se le olvida también todo el despilfarro en las sodas del MAC, que es un caso que también hemos estudiado desde la comisión, el tráfico de influencias en el SINAR, la piñata de puestos que todavía se tienen en la Cancillería, porque eso no ha terminado. Y en todos los casos, el denominador común sigue siendo la impunidad. Yo aquí quisiera ver a un presidente de la República mucho más proactivo y mucho más comprometido con este país. Tengo meses de estarme intercambiando oficios con el presidente y con el secretario de Consejo de Gobierno para ver en qué momento se abren procedimientos administrativos sobre esos funcionarios de Hacienda, y a hoy solamente recibo respuestas vacías y sin ningún contenido de fondo. Y esto es lamentable porque Costa Rica no se merece que desde el Ministerio de Hacienda y desde Casa Presidencial se siga fortaleciendo como se viene fortaleciendo la impunidad en este país. Por eso, compañeras y compañeros y señoras y señores de la prensa nacional, yo hago un llamado a todos ustedes para que persigan las consecuencias en este caso. Le corresponde a esta Asamblea Legislativa sentar precedentes sobre un hecho histórico y sobre un hecho tan grave y tan lamentable como el que nosotros recientemente hemos vivido. Y por último, para finalizar esta intervención, yo también quiero aprovechar para hacer un llamado de atención a la Fiscalía General de la República para que actúe con prontitud, porque el incumplimiento de deberes es un hecho que es muy fácil de demostrar, de probar en un proceso que se abra. Quisiéramos ver en ese sentido entonces a una fiscalía muchísimo más acelerada, que con muchísima prontitud le pueda decir a este país cuáles son las consecuencias de los actos que se ha llevado. Este país, señoras y señores, ya no soporta más impunidad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.